Estamos por iniciar entonces la clase, segunda clase de programación, donde voy a empezar de la misma forma que empecé el lunes, con una pseudo retada para todos ustedes, en el sentido que me preguntaron muy pocas cosas por el Slack, ¿sí? Yo sé que por ahí son temas sencillos, temas que vimos ya en el curso de ingreso, temas que por ahí no tienen mayor complejidad porque ya lo saben, pero me llamó la atención lo poquito que me han preguntado por Slack. Más allá de que por ahí entre ustedes tienen algún WhatsApp o algún Discord o algún grupo en el cual por ahí trabajan de forma cooperativa, que está buenísimo que así sea, me llamó la atención las pocas consultas y los pocos errores que plantearon por la plataforma. Recuerden que la plataforma está justamente para eso, para que planteen errores, problemas y entre todos saquemos la respuesta y entre todos veamos los posibles errores que le surge a todo el mundo, ¿sí? Así que nada, practiquen y cuando practican van a haber errores. Cuando hay errores, para eso está la plataforma. Es muy habitual que en las primeras clases les salten muchos errores porque están trabajando con una sintaxis nueva, ¿sí? Así que por eso más que nada les estoy diciendo. Así que si han tenido muchos errores, no tengan miedo en preguntar. Y si no han practicado, por favor empiecen a practicar porque está bueno no perder ritmo desde el minuto inicial. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la clase de hoy, donde vamos a seguir practicando todas las cosas que ya sabemos del curso de ingreso, solo que con C. En esta clase en particular lo que vamos a ver es lo que muy bien dice, bueno, no lo dice tan bien, lo que acá está diciendo el PowerPoint. Vamos a ver los if, que básicamente son los condicionales que vimos en el curso de ingreso. Pero como siempre, antes de eso, a mí me gusta siempre empezar por un breve repaso, así que voy a empezar por un breve repaso de la clase pasada y después de a poquito vamos a ir llegando a la parte del condicional. Bueno, habíamos visto que vamos a utilizar justamente esta IDE, que se llama CodeBlocks. Vimos cómo generar un nuevo proyecto en C, en el lenguaje que vamos a trabajar. Bueno, pueden ir a crear nuevo proyecto o en su defecto acá, crear nuevo proyecto. Aplicación de consola, siguiente, eligen el lenguaje, en este caso C. Y acá le ponen un título al proyecto, yo siempre le pongo clase, en este caso 2. Siguiente, tenían que chequear que acá tengan el compilador que vamos a usar es este, el GNU GSC Compiler. Fundamental, si no les aparecía tenían que instalarlo como comentamos antes de la clase. Y bueno, por defecto les aparece este archivo, que es el archivo main, que uno lo primero que tiene que hacer es probarlo para ver si funciona. Para ver que todo funciona teníamos estos tres botones. El primero que es compilar, que básicamente es transformar el código en ceros y unos. Play, que es para ejecutar esos ceros y unos, o sea que la máquina haga lo que dicen esos ceros y unos, ese código binario. Y el otro botón que es compilar y ejecutar todo junto. Son los tres botones principales que tiene el CodeBlocks. Por ahí alguien me preguntó antes de empezar a grabar cómo se hace para poner el modo dark o el modo oscuro. Eso se hacía así, recordando, creo que es en Setting, Editor, o Editor, porque así con esa tilde no sé. Configuración, Editor, y dentro de Editor había que ir a esta cuarta opción, ¿sí? Que es como el estilo de la sintaxis, y bueno, acá tienen varios estilos, ¿sí? Si no les aparece esto, tienen que descargarse los estilos. Se pueden descargar por separado, ¿sí? O un paquete de estilos. Yo la verdad no me acuerdo. Creo que me vino con 2 o 3 estilos y además descargué un paquete de estilos. Pero bueno, acá es donde tienen que cambiar justamente los colores. Si no, también pueden ir como esto. Pueden ir cambiando los colores a su gusto también, ¿sí? Eligen qué segmento del código quieren cambiarle el color. Acá les va mostrando de qué color lo muestra. Y si quieren lo cambian por algún otro. Lo personalizan ustedes como deseen. El tema de instalarlos se me complica. La verdad no me acuerdo cómo se instalan. Creo que había que descargarse un archivo de texto. Y el archivo de texto ponerlo en algún directorio en particular, ¿sí? Con el CodeBlocks cerrado. Creo que esa era la forma. Hay un video también circulando, yo después lo subo al campus si quieren, no me acuerdo si no está subido, donde les explico cómo se hace eso. Si no, pueden usar los que vienen por defecto.
Pero bueno, tampoco se maten para hacer eso. Bueno, arrancamos entonces con lo que vimos la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? Poquito, pero interesante. Sí, bueno, lo primero que vimos fue el print, que justamente era el equivalente a el escribir, ¿sí? Donde uno, entre paréntesis y entre comillas, ponía el texto que uno quería mostrar. Eso era muy sencillo. Luego vimos que el print solito, si uno pone muchos print, aparece uno al lado del otro. Así que habíamos visto este comando también sencillo, que es el /n, que nos permite dejar un renglón. Bueno, buenísimo, eso fue lo primero que vimos, bastante sencillo. Después, ¿qué más vimos? Por ahí están diciendo el scanf. Bueno, sí, pero antes de eso vimos bastantes cosas más. Como por ejemplo, lo que vimos fueron las declaraciones de variables y los tipos de datos para dichas variables. Así que vamos por ahí. Voy a declarar algunas variables de los tipos que ya vimos y vamos a empezar a cargarlas, como hicimos la clase pasada. Por ejemplo, voy a declarar una variable entera, que podría ser, no me acuerdo que puse la clase pasada, una variable entera que podría ser la edad de una determinada persona, una variable del tipo float, que este es el equivalente al real, ¿sí? Que podría ser la altura de esta persona. Luego vimos las dos más complicadas, ¿sí? Float o doble, efectivamente es para los reales. Después vimos char, que podría ser para, vamos a ponerle el estado, ¿sí? Donde, acá déjenme hacer referencia a que era char. Char era solamente un carácter. Es decir, en char yo puedo guardar una X, puedo guardar una D, puedo guardar una E, puedo guardar un 3. Lo importante es que cuando uno tiene una variable del tipo char, solamente puede guardar un carácter, uno solito, ¿sí? En este caso, en estado, vamos a guardar aprobado, desaprobado o ausente, ¿sí? Alguna de estas tres vamos a guardar. Bueno, también vimos los comentarios, que es con doble o triple barra. ¿Sí? Los comentarios eran simplemente ayuda para el lector, pero que no hacen nada a modo de código fuente. Y después el otro tipo de dato que vimos es también los datos del tipo char, pero para más de un carácter, ¿sí? Nombre y apellido. Voy a guardar todo eso en esta variable, pero con un solo carácter no me va a alcanzar, voy a necesitar varios. Ese varios se ponía entre corchetes y uno tenía que decir el máximo que iba a admitir para dicho char, ¿sí? Ahí lo tenemos. En este caso estoy diciendo que en esta variable voy a guardar como mucho 40 caracteres. Si guardo menos no hay problema, pero como máximo estoy guardando 40. Este era el equivalente a cadena del curso de ingreso, ¿sí? Bueno, después vimos las dos formas de guardar datos. La primera era la estática, donde uno podía poner igual y ponía la edad, ¿sí? O uno ponía igual y ponía la altura, forma estática. O en este caso uno podía poner igual y entre comillas simple guardaba la letra. O en este caso ponía poner igual y entre comillas Nico Pérez, ¿sí? Esta era la forma estática de guardar los datos, ¿sí? Con un igual, comillas dobles, Nico Pérez. Estamos hasta acá. De esta forma se asignaban datos a la variable, pero de forma estática, es decir, son siempre el mismo dato a la misma variable, ¿sí? Con el igual. Lo que antes era la flechita, bueno, ahora es un igual. Hasta acá vamos con eso. Profe. Sí. ¿Por qué yo cuando corrí el programa y borré las dos primeras líneas en verde me corrí igual? Sí, puede ser que te corra. Lo importante es que con estas líneas tenemos prácticamente cargados todos los comandos. Por ejemplo, el printf está acá, ¿sí? Si sacas eso, el printf no te va a funcionar. Lo que pudo ser que te haya funcionado, o sea, los comandos básicos sí funcionan. O sea, generar una variable y asignarle un dato funciona, eso no hay problema. El problema es que ya lo que llaman funciones, que todavía no vimos lo que son, pero como el printf eso no te va a funcionar porque eso está declarado acá. ¿Sí? El scanf tampoco y ninguna de esas, ¿sí? Así que no las borren. Tampoco borren el main. Eso no borren nada. De hecho,
ya en la próxima clase, si no me falla la memoria, vamos a empezar a agregarle más cosas acá en verde, que se llaman librerías, pero no lo borres. Lo que te pudo haber fallado, que si incluso te anda el printf, es que si vos ya habías compilado, ya se ejecutó un código de ceros y unos, un código máquina. Si no se puede volver a generar ese código máquina, vos seguís viendo el anterior. Eso te pudo haber pasado también. Sí, creo que lo segundo me pasó. Sí, si te funcionaba incluso el printf es porque te pasó lo segundo. O sea, ya habías compilado y se sigue mostrando la anterior versión de tu código. ¿Y cómo hace la barra invertida para el N en el teclado? No sé, porque lo hago por reflejo. A ver, el que está al lado del 0 y el N, en mi caso, ¿no? 890, está el signo de pregunta, la comilla simple y la barra invertida. Ok. En mi caso, ¿sí? Por las dudas. Sí, si no, nos fijamos después los comandos de Alt. Alt 92, dicen por ahí. Alt 92. Sí, Alt 92 también funciona. Rocío pregunta, ¿la asignación estática se hace en la misma línea o abajo? En la misma línea, mira. Int, edad 2, igual 66. ¿Sí? Misma línea. Si lo querés hacer en otras líneas también, no hay problema. Podés hacer así. Primero declarás y después le asignás. No hay problema. No sé si, creo que eso preguntabas, pero da igual. ¿Sí? Puedes hacerlo en la misma línea sin problemas o en dos. No pasa nada. Creo que eso responde tu pregunta, Rocío. Bien. Ok, bueno, seguimos. Ya sabemos la asignación estática. Después vimos la asignación dinámica, que es la que más vamos a usar. Que es para que básicamente el programa cambie cada vez que lo ejecutamos y no nos va a dar siempre lo mismo. Vamos con la asignación dinámica, que era básicamente con el escribir y el leer que viene de la mano. Así que eso, ¿cómo se hacía? Bueno, primero siempre un printf, donde le decimos al usuario qué tiene que hacer. En este caso le voy a decir, por favor, ingresar la edad, 2 puntos, dejo un renglón, etc. ¿Sí? Acá le pido que por favor ingrese una edad. ¿Y cómo hacíamos para guardar esa edad justamente en la variable edad? Por medio de la otra función importante que vimos, que es el scanf. El scanf tiene una forma de utilizarse bastante fea, que ¿cómo es? Bueno, entre comillas tienen que poner el tipo de dato que vamos a guardar. Las máscaras la vimos la clase pasada. En este caso estamos diciendo que estamos guardando un entero. Esto era lo que se llamaba la máscara de un entero. Le estás diciendo, che, acá alguien tipió un entero y quiero que lo guardes. Eso le estás diciendo. Y después le tenés que decir, bueno, el scanf te dice, no hay problema, yo voy a guardar el número entero, pero decime dónde querés que lo guarde. Así que eso, separado por comas, se le ponía edad. Le indicás al scanf en qué lugar querés que guarde justamente la edad. Y bueno, y así como está tampoco funciona, había que usar un ampersand adelante de la variable. Esta es la escritura que tiene el scanf. ¿Sí? Esto pudieron probarlo. Fundamental. Este es como el gran comando que más problemas les trae siempre en la primera y segunda clase. El famoso scanf. ¿Sí? Bueno, de esa forma se guardan datos en la variable edad. ¿Estamos? ¿Pudieron probarlo esto? Excelente. Bien. Bueno, de la misma forma vamos a hacer uno parecido que nos pregunte la otra variable, que es la altura. ¿Sí? Esto se hace, bueno, un scanf que me guarda en la variable altura, pero en este caso lo que se va a guardar es un flotante, un float, máscara de float. Acá dejo un renglón y dejo un renglón. Y ahí lo tenemos. No falta el flush, ahí voy a eso, pero no falta. Después, lo mismo, le voy a preguntar, por favor, ingresar tu estado. En estado vamos a querer que apriete una A, una U o una D, desaprobado, ausente o aprobado. En este caso es un char, la máscara es C y la variable se llamaba estado. Ahí tenemos un carácter. Y por último le vamos a pedir que por favor ingrese su nombre.
Bueno, acá en nombre vamos a hacer un apartado especial. Nombre va a ser nuestra variable, se va a llamar nombre y apellido, como se llama, como está definida. Habíamos visto que cuando son muchas letras, o sea, muchos char o chares, como le digo yo, no va el ampersand. Y la máscara era S, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las 4 grandes variantes del print y del scan, con sus 4 máscaras distintas. O sea, son estas las máscaras, no hay muchas más. De hecho, hay muchas más, pero estas son las que se usan. Bien. Bueno, ¿qué pasaba si lo ejecutábamos ahí? Como muy bien está diciendo Lucio y alguno más que lo dijo por ahí. Esto así como está, funciona bien, pero no tan bien. No, por favor ingrese su edad, no hay problema. 15, su altura, 1.52, no hay problema. Pero empezamos a ver que empieza a fallar en la parte de los char, ¿sí? Ya sea un char o 2 char o 3 char. Lo importante es que acá empezó a fallar el programa, no me dio la oportunidad de escribir. Bueno, para solucionar ese problema habíamos visto el comando fflush stdin, que básicamente elimina todo tipo de registro basura que se haya generado con el teclado con anterioridad. ¿Por qué? Porque si no, ese registro basura se guarda en los char. ¿Por qué se guarda en los char y no se guarda en los números? Eso lo vamos a ver más adelante cuando entendamos qué hace esta cosita, este asterisco, este ampersand que tenemos acá. Por ahora simplemente lo creemos, ¿sí? Creemos que se rompe con los char y con las cadenas de char. Por eso hay que arreglarlo con el fflush, ¿sí? No hace falta hacerlo con los números. Si lo quieren hacer también con los números, no hay problema. Pero es como limpiar la casa cuando ya está limpia. Es un esfuerzo innecesario. Acá es igual. ¿Para qué limpiar basura que todavía no hay generada? ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Esta es la forma de generar los 4 tipos de datos de forma dinámica. Reitero, la otra fuente de error que pueden llegar a tener es que solamente con los string, o sea, con los arreglos de chares, no va el ampersand. Solamente en ese caso no va el ampersand. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Profe, Sí. ¿por qué con los números no se generan archivos basura? Justamente, eso lo vamos a ver. Generar se generan, pero no se invocan. Vamos a entenderlo cuando veamos esto y cuando veamos qué son en verdad los char. Sí, eso faltan varias clases para entenderlo, pero ahí lo vamos a ver, ¿sí? Ok. Por ahora, para explicarlo, tendría que invocar palabras que no sabemos qué son, ¿sí? Así que prefiero no explicarlo. Pero cuando veamos justamente el tema de punteros y manejo de la memoria, ahí por ahí vamos a entenderlo. Bueno. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a mostrar estos datos por pantalla. O sea, yo los ingreso, pero después estaría bueno en algún momento mostrarlos. Para eso vimos que podemos agrupar nuestro querido printf además con variables. Es decir, podemos mostrar variables por medio de nuestros printf. Así que vamos a hacer eso. Voy a generar acá un cartelito que diga datos de la persona. Dejo un rengloncito ahí. Ahí estamos. Bueno, y voy a mostrar con un printf los datos. Voy a mostrar los datos, a ver, de A2, por ahí, o de A3, todos juntos. A ver, voy a mostrar la edad. Al lado de la edad voy a poner justamente la edad. La edad tengo que invocarla con la máscara de enteros. Así que voy a mostrar este texto, pero al lado voy a poner una variable del tipo entero. Después, acá mismo, no voy a dejar ni siquiera un renglón. Acá mismo voy a mostrar la altura de este personaje. La altura es un float, como bien estamos viendo. Después voy a mostrar el estado que tiene esta persona. No sé qué toqué, ahí está. Voy a mostrar el estado de la persona. El estado habíamos dicho que era un char. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿y cómo hacíamos para que justamente acá se ponga una variable, acá se ponga otra y acá se ponga otra? El CodeBlocks no es adivino, sino que le tenemos que decir en orden las variables. O sea, la primera variable es la variable edad. Así que le digo, bueno, lo primero que quiero que pongas es la edad, ¿sí? Lo segundo que quiero que pongas es, en este caso, la altura. Así que ponemos altura. Y lo tercero es el estado.
Entonces, en esta máscara va a poner esto, en esta máscara va a poner esto y en esta máscara va a poner esto otro, ¿sí? El orden es fundamental si no muestra cualquier cosa. Y por último voy a mostrar, este sí en otro print así queda más prolijito, vamos a mostrar el nombre y apellido de esta persona. La idea es exactamente la misma. Después de los dos puntos le digo con la máscara que voy a mostrar muchos chares, es decir, un string, y lo voy a sacar de la variable que se llama nombre y apellido. Bueno, y vamos a ver si de verdad funciona esto, o si son patrañas. Vamos a probarlo. Bueno, acá estamos. Ingresamos la edad de la persona, tiene 15 añitos, una altura de 1.42, ha estado ausente y su nombre es Brenda. Ejecutamos y lo vemos bastante bien, ¿sí? Tenemos la edad, la altura, su estado y el nombre. Bien, está funcionando y bastante bien. De modo anecdótico, si no quieren mostrar tantos ceros, uno podía elegir cuántos decimales quiere mostrar. De esta forma, con el punto 3, por ejemplo, acá estamos mostrando 3 desarrollos decimales después de la coma. Lo importante es que esto no aproxima, ni trunca, ni nada por el estilo. Esto lo que hace es muestra 3 decimales. No hace ninguna operación aritmética, simplemente muestra los primeros 3. Y otra cosa importante, mucho más importante que esa, es la siguiente. No sé, por ahí ya, si estuvieran practicando en sus casas, por ahí habrán visto lo que pasa si hacemos lo siguiente. Edad 22, altura 1.63, vamos a ponerlo aprobado, pero acá cuando ingresamos el nombre, vamos a poner a Tomás Linares. ¿Qué pasa cuando hago esto yo? ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona mal? ¿Funciona bien? Etcétera. ¿Cómo lo ven? Ya tuvieron la oportunidad de probar esto. ¿No me funciona? Dice Rodrigo. Bueno, la verdad es que sí funciona. Pero no funciona tan bien como debería funcionar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vemos que todo funciona, pero de Tomás me está mostrando solamente su nombre. Dejó de lado el apellido, ¿sí? Vemos que el scanf se rompe con los espacios. No es que se rompe, en realidad el scanf está diseñado así. Lee hasta que encuentra un espacio. Cuando encuentra un espacio, supone que ya terminó y no guarda más nada. Así que bueno, si tenemos una persona con nombre compuesto, apellido compuesto y tiene un montón de espacio, estamos perdiendo un montón de información. Así que eso no está muy bueno que digamos, pero por fortuna existe una solución para eso y es la siguiente. No vamos a usar más el scanf para las variables del tipo arreglo de caracteres, o sea, muchos chares. ¿Sí? Cuando son muchos caracteres, no vamos a usar más el scanf, vamos a usar una variante que se llama get. Vamos a poner get y solamente el nombre de la variable, sin ningún ampersand, sin ninguna máscara, ni nada por el estilo. El get es el leer también, es el equivalente al scanf, pero es un scanf mejorado para cuando tenemos muchos caracteres, ¿sí? Como es solamente para ese tipo de datos, no hace falta aclarar la máscara, porque funciona para eso, así que para qué le vamos a decir si solamente funciona para eso, ya sabe que es un arreglo de caracteres, y tampoco hace falta el ampersand. Vamos a probarlo así con eso, solamente cambiando esa cosita sola. Y vamos a ver que ahí sí funciona mucho mejor. Vamos con la edad 25, la altura de 1.36. Tenemos un desaprobado que se llama Franco Ángel de Sousa Silva. Y acá lo tenemos, increíble, ¿sí? Ya superamos el escollo de los espacios, utilizando una nueva función para la lectura. ¿Para qué sirve el ampersand? Todavía no estamos en condiciones de saberlo. En varias clases más se los explico, pero básicamente hace alusión a la posición de memoria donde está guardado el dato. ¿Sí? Estás yendo a una posición de tu disco en particular. Tenemos una clase totalmente, íntegramente pensada para explicar eso. Que no es un concepto fácil, ¿sí? Ok, bien con esto. O sea, hasta acá todo repaso de la clase pasada. Lo único nuevo es este get, ¿sí? Que no es gran cosa, pero es nuevo.
Es la misma idea que el scan, pero distinta sintaxis. ¿Vamos bien con esto? Perfecto. Buenísimo. Bueno, la clase pasada también vimos unas últimas cositas que obviamente se pueden... No lo voy a hacer porque es bastante trivial, ¿no? Que se puede operar entre números. ¿Sí? Si uno tiene, qué sé yo, la edad y por algún motivo la quiere multiplicar por la altura y después dividirla por 11, no hay problema, se puede hacer. Esto es igual que en el curso de ingreso. Se opera de la misma forma y se asigna ese resultado a una variable en caso que uno lo necesite. Esto no vale la pena que haga mucho hincapié en eso porque funciona igual que en el ingreso, solo que sin la flechita. Y después lo otro que también vimos, que mostramos la clase pasada, es lo siguiente. Esto por ahí lo voy a mostrar con un print rápidamente, que por ahí aporta más que simplemente contarlo. Voy a comentar todo. Ahí estamos. Bueno, esta es la otra forma de comentar que yo muchas veces no la digo, porque no la uso tanto, pero bueno, como verán acá me sirvió. Cuando uno tiene que comentar más de una línea, no tiene sentido poner barra en cada línea. Entonces se pone barra asterisco y asterisco barra para comentar un bloque entero de código. ¿Sí? No me acuerdo si lo dije eso, por ahí no. Pero lo que quería mostrarles es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago alguna comparación o alguna operación lógica? ¿Qué pasaba en C con esas cosas? ¿Sí? Por ahí lo tendría que haber dicho acá cuando no definimos ninguna variable del tipo lo que se llama booleana o lógica. ¿Por qué? Porque en C no existen. En C no existen las variables verdadero y falso. C maneja el verdadero y el falso de una forma simpática, por lo menos. Por ejemplo, si uno pone 3 mayor que 11, ¿esto qué es? Si ustedes en el curso de ingreso ponían 3 mayor que 11, ¿qué nos daba eso? Estoy hablando en pasado. ¿Qué nos daba antes? Antes esto nos daba falso. Sí, porque el 3 no es mayor que 11. También podemos comparar con el igual igual. Acá estamos diciendo el 3 es igual que el 11. Esto también nos daría falso. Y después 3 menor que 11. Esto en el curso de ingreso nos daría verdadero. Pero bueno, en C es levemente distinto. ¿Qué tan distinto? Así de distinto. Los falsos son ceros. ¿Sí? Falso 0, falso 0, verdadero 1. ¿Ok? No existe el verdadero y el falso, pero por lo menos están los ceros y los unos que trabajan de eso. Y esto aplico para todos los lenguajes. En cualquier lenguaje, si uno pone 0 es el equivalente a falso y el 1 equivalente a verdadero. Si bien otros lenguajes tienen incorporado el verdadero y el falso también. En inglés, ¿no? True y false. Bueno, eso también bastante anecdótico, pero interesante. Así que ahí recordamos cómo se manejan las condiciones lógicas en C. Bueno, ahora sí puedo decir que terminamos la parte del repaso. Pasamos a lo nuevo. ¿Qué fue lo siguiente que vimos en el curso de ingreso luego de haber visto todo esto? ¿Sí? ¿Qué les parece que vimos? Más allá de que otra vez por ahí no estuvieron conmigo, pero el orden más o menos de los temas es siempre el mismo. Una vez que uno sabe declarar variables, cargar variables, hacer operaciones con variables y conocer la lógica entre variables, uno ve justamente lo que está diciendo ahí, lo que está diciendo Teo. Los condicionales. ¿Qué son los condicionales? Bueno, si uno no utiliza condicionales, vamos a definir lo que es, diciendo qué pasaría si no lo usamos. Si no usamos eso que se llama condicionales, ¿qué pasaba? El código fuente se ejecuta de arriba para abajo, ¿sí? Y listo, y termina. ¿Sí? Y siempre se ejecuta lo mismo todo el tiempo, de arriba para abajo, sin ninguna excepción. Bueno, justamente cuando uno programa algo, muchas veces quiere que no siempre se ejecute todo de arriba para abajo. A veces uno quiere que se ejecute un pedacito, otras veces quiere que uno se ejecute otra, según determinadas condiciones. O sea, yo, si la persona es mayor de edad, por ahí le quiero mostrar contenido oculto de Netflix. Pero si la persona es menor, lo derivo a Disney, qué sé yo. ¿Sí? Si sos alto, entras a la calecita. Si sos bajito, te vas con mamá, qué sé yo. Y esas cosas. O sea, el algoritmo varía en base a el estado que tienen las variables.
o en su defecto las relaciones. Si estuviste desaprobado, te vas a la comisión de recursantes, ¿sí? Y bueno, y así seguimos. Entonces, queremos que el algoritmo tome distintos caminos en distintos momentos. Eso se llama condicionales o controles de flujo de decisión. Es lo que también vimos en el ingreso. Bueno, en el ingreso la sintaxis era así, más o menos algo, pero era así. Era si tenemos la condición, o sea, si la condición es verdadera, entonces, creo que era con llaves, no me acuerdo, entonces se ejecutaba una acción verdadera. ¿Sí? Si se cumplía esa condición verdadera, se ejecutaba esta acción verdadera. ¿Cuántas acciones verdaderas podía haber? Bueno, las que ustedes quieran. Lo importante es que todo esto se ejecutaba solamente si esto era verdadero, ¿sí? Si no, acá tampoco me acuerdo muy bien cómo era la sintaxis, era si no, y entre llaves ejecutábamos acciones falsas, por llamarlo de alguna forma. O sea, si esto daba verdadero, se ejecutaba todo esto. Pero si por algún motivo esto daba falso, no se ejecutaba esto, sino que lo que se ejecutaba es todo lo que poníamos dentro del si no. Acción falsa, acción falsa. ¿Recuerdan esto, el funcionamiento? Quiero pensar que sí. Bueno, eso era en el curso de ingreso. ¿Estamos? ¿Pueden recordarlo? Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto mismo en C. Voy a hacer un programita que, si sos mayor de edad, me dice felicidades, sos mayor de edad. Si sos menor, te dice que triste, sos menor, ¿sí? O algo así. Bueno, vamos a ver cómo es la sintaxis. En vez de un si, ponemos un if. En vez de si, ¿qué pasó ahí? En vez de si tenemos un if, ¿sí? La condición va entre paréntesis. ¿Cómo ponemos la condición? Decimos si edad, en este caso es mayor o igual que 18, ¿sí? Vemos, la sintaxis es bastante parecida. Lo único que cambió por ahora es el si por un if, ¿sí? Y acá abrimos y cerramos llaves. No vale entonces, solamente es así. Empieza el si, condición, la llave me dice que empieza el if y la llave me dice que termina el if. El termina el if antes en el curso de ingreso lo hacíamos con fin si. Bueno, acá cierra el if con la llave, ¿sí? Bueno, y acá adentro ponemos la acción o las acciones que queremos que se cumplan dentro de este if. Por ejemplo, vamos a hacer un printf que diga felicidades, eres mayor, carita feliz, y otro print que muestre tu edad. Ahí estamos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Si se cumple esa condición, muestra esto. Si no, quién sabe. Vamos a probarlo así como está. Bueno, desde ya que me pide todo lo anterior, ¿no? Ingresar la edad, tiene 21 añitos, su altura es 1.53, está aprobado y su nombre es Viviana. Obviamente todo lo anterior funciona. Y además ahora me está diciendo felicidades, eres mayor, tu edad es 21. Bien. ¿Estaban siguiendo esto? Yo calculo que sí, porque es curso de ingreso. ¿Qué pasa si la persona que se registra en nuestro programita no tiene 18 años, sino que tiene menos? Vamos con alguien que tiene 12 años, que se llama Lucas. Bueno,
su altura es 1.23, está ausente y se llama Lucas. ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Después de mostrarnos los datos, no me muestra nada. ¿Por qué? Porque no es mayor, es decir, no cumplió con esta condición, por ende no se ejecutó nada que esté dentro del if. ¿Cómo hacemos para que se ejecuten cosas si no se cumple la condición? Bueno, esto era lo que era el si no en el curso de ingreso. Bueno, acá se llama else. Si no, y entre llaves pones la condición, pones lo que querés que se cumpla si no sos mayor que 18. Así ponemos un print que diga, dejando un renglón, eres menor, carita triste, no pasas al baile, como dicen por ahí. Otra carita triste. Vamos a ejecutarlo ahora. Vamos una vez más con alguien menor, alguien de 11 añitos, su altura 1.26, que está desaprobado y se llama Johnny. Y bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Le dice Johnny, eres menor, no pasas al baile, ¿sí? Bueno, y ese es el sí y el sí no, que también ya dominamos desde el curso de ingreso, pero vemos su sintaxis en C. No es tan distinta, pero es distinta. Vete el nombre de la persona. Bien, ahí lo tenemos. Hasta acá, ¿cómo va esto? Es más de lo mismo, ¿no? Sencillo. Genial. Bueno, otra cosa que podíamos hacer en el curso de ingreso era lo que se llamaba anidar condiciones. ¿Qué era eso? Bueno, era meter una condición dentro de la otra. Por ejemplo, ¿cómo haría yo si quisiera que a las personas que son mayores de edad le dicen felicidades, eres mayor, pero solamente si son mayores de edad los dejo pasar al baile si son altos, ¿sí? Discriminamos a los bajitos, ¿sí? Si mide menos de 1,70, que se vaya, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Pero para que haga solamente eso cuando sos mayor. O sea, si sos menor de edad, ni siquiera se fija en tu altura, solamente se fija en la altura en el caso que seas mayor de edad. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por favor, el que está con sonido, si se silencia, me haría feliz. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Muy bien, perfecto. Exactamente. Dentro del if del mayor de 18, o sea, si ya se cumplió esta condición, evaluamos la segunda condición, a ver si cumple o no. Entonces, dentro de esta misma condición podríamos decir, bueno, además de tener 18, si tu altura, no me acuerdo que dije, es menor que 1.70, si tu altura es menor que 1.70, le podemos decir printf eres muy chico, vete. ¿Sí? Si bien es mayor de edad, le decimos no, andate porque tenés menos de 1.70. Vamos a ejecutarlo. Vamos con alguien mayor de edad, alguien de 26 añitos, pero que por poquito no cumple con esa condición. Estaba aprobado y todo en la materia. Se llamaba Lucía. ¿Sí? ¿Y qué está pasando? Dice, eres mayor, pero le dice que es muy chiquita. ¿Sí? Efectivamente, como no cumplió esta condición, le dice que se vaya. Si no, le podemos decir else. Le podemos poner hola. Hola. Adelante, por favor. ¿Sí? Si es mayor de edad y encima es
relativamente alto, le decimos hola y lo invitamos al restaurante o a donde sea que lo estamos invitando. De una forma bastante despectiva, dejamos pasar a alguien a algún lugar. Alguien de 23 añitos que tiene 1.81 de altura y se llama Iván. Ole, está ausente, pero se llama Iván. Acá vemos que efectivamente le dicen que es mayor y le dicen, pasa tranquilo, pasaste la altura que definimos. Eso es lo que se llama un if anidado, ¿sí? Condicionales anidados, uno dentro del otro. Hasta acá, ¿cómo les va con esto? Dejar un renglón es el _n. Perfecto. Bueno, muy bien. El else es el equivalente al si no del curso de ingreso. Si no se cumplió esto, haces esto otro. ¿Alguna duda con esto? Sí, la barra es invertida, pero funcionar para eso. La función es esa, es dejar un renglón. Bueno, muy bien. También podríamos hacer las condiciones de esta forma. Podríamos preguntar las dos cosas en simultáneo. Podríamos decir, bueno, si sos mayor de edad y, ¿cómo era el i? El i es con el doble ampersand, ¿sí? Vamos a hacer una operación lógica binaria, es decir, vamos a tener dos operaciones. Decimos, bueno, si la edad es mayor que 18 y la altura es mayor que 1.70, o mayor o igual si quieren, le decimos printf, te felicito, hola, adelante, eres mayor y alto, carita feliz, o alta, o alte, como quieran. ¿Sí? De esta forma estamos evaluando las dos cosas a la vez, ¿sí? Con el AND. Recordemos que el AND o el I daba verdadero solamente si las dos proposiciones lógicas son verdaderas, ¿sí? Vamos a probar. 40 añitos, 1.82 su altura, está desaprobado y su nombre es Rubén. Y lo tenemos, ¿sí? Me dice, bueno, me olvidé de dejar un renglón, pero dice, hola, adelante, eres mayor y altito. Estamos. ¿Se entendió esto último? Es lo mismo, pero evaluando las dos condiciones juntas. Así como está, tendría un error. ¿Por qué? Porque el si no se ejecutaría cuando no se cumple esto. O sea, cuando es menor o cuando es bajito. Y acá el mensaje sería que eres menor. Bueno, podría ser que es porque es bajito. Así que habría que editar un poco ese print, pero la idea es la misma. Genial. Bueno, eso como para empezar a practicar. Ahora, vamos a mirar un poquito el PowerPoint de la clase de hoy, que dice básicamente lo mismo que estuve diciendo yo. Acá les muestra un repaso de los leer y los escribir, lo mismo que hicimos hoy. Acá les empieza a decir cómo es esto del sí y el si no, cómo era en el curso de ingreso y cómo es ahora, con el if y con el else. Acá les muestra cómo son las comparaciones lógicas. Esto es comparar si son iguales. A es igual que B, A es distinto de B, A es menor que B, A es mayor que B, A es menor o igual que B, A es mayor o igual que B. Estas son las formas de comparar que tendríamos entre números, ¿sí? Ya usamos todas, creo, con los poquitos ejemplos que hicimos, pero por las dudas acá lo tienen, ¿sí? Esto es lo que nos da verdadero o falso en base a si se cumple o no se cumple. Déjenme ver qué otro ejemplo tenemos. Bien, perfecto. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es, voy a borrar todo esto, voy a dejar de trabajar por un rato con las edades y con los nombres y todo eso. Y vamos a hacer ese ejemplo que está en el PowerPoint. El ejemplo que está en el PowerPoint nos dice,
¿Cómo haríamos para mostrar un mensaje que nos dice si un número es par o no es par? Por ejemplo, vamos a quedarnos solamente con la parte de la edad. ¿Sí? Defino un número que se llama edad. Por favor, ingresar la edad. Y ahora quiero que nos diga: felicidades, tu edad es par. O que nos diga: felicidades, tu edad es impar. O sea, ¿cómo hacíamos eso en el curso de ingreso? ¿Sí? Para mostrar si un número era o no era par. O sea, ¿cómo hacíamos para verificar la paridad de un número? Porque eso, el comando también es distinto. Efectivamente, en el curso de ingreso hacíamos, por ejemplo, 11 mod 2. ¿Qué era 11 mod 2? 11 mod 2 era el resto de la división entre 11 y 2. O sea, el resultado de 11 mod 2 era 1. ¿Sí? Era el resto de la división. Por ende, si queríamos que sea par, decíamos 11 mod 2 igual a 0. O sea, lo preguntábamos. Si el resto de la división por 2 es 0, quiere decir que es par. Si no, es impar. Bueno, vamos a hacer la misma cosa en C, solamente que cambia la sintaxis del mod. El mod se hace con porcentaje. Voy a escribirlo para que quede más claro. Vamos a decir que si la edad módulo 2 es igual a 0, en vez de mod puse porcentaje, no hay mayores cambios. Quiere decir que si el resto da 0, entonces estamos en el caso donde diga print felicidades, tu edad es par. No sé por qué hay que festejarlo, pero felicidades por eso. Increíble. Gran ejemplo. Si no, el else es... Bueno, ya lo vimos, ¿no? Pero el else no es obligatorio. O sea, uno podría dejar solamente el if que se ejecute cuando se cumple la condición. Y si no se ejecuta, si no se cumple, no hace nada. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo completito. Tenemos una condición para la verdad y otra para la mentira. Qué pena eres impar. Carita triste. Vamos a probarla. Por favor, ingresar la edad. Vamos con 26 añitos y nos dice felicidades, tu edad es par. Va a funcionar. Lo vamos a probar con un impar, 31. Te dice qué pena eres impar. No entiendo el edad 2. Bueno, es lo que acabamos de ver. Es edad módulo 2. La congruencia en módulo 2. ¿Sí? Es un porcentaje. Lo mismo que en el ingreso se llamaba mod, acá se llama porcentaje, pero es la misma idea. ¿Sí? Resto de la división, o de llamado más técnico, la congruencia en módulo 2. Ok, bueno, ahí ya saben también cómo trabajar con módulo, que era algo que no sabíamos, pero sin embargo lo habíamos visto en el ingreso. Bueno, eso plantea justamente el PowerPoint, ¿no? Cómo trabajar con pares e impares. Bueno, otra variante interesante que siempre suelo explicar en esta clase es la siguiente. Supongamos que yo acá, en vez de ingresar la edad, ingreso un día. Ingresamos un día. Los días van a ir entre el 1 y el 7. Y si se ingresa el 1, quiero que me diga lunes. Si se ingresa el 2, que me diga martes, etc. Bueno, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo les parece que hacemos para que un día para el 1 me diga lunes, para el 2 me diga martes, etc? ¿Cómo les parece que se hace eso? Si el día es 1, me tiene que mostrar lunes. Si el día es 2, me tiene que mostrar martes, etc. Bueno, esto también lo vieron en el curso de ingreso, solo que como no se les suele tomar, por ahí algún profe no le dio mucha bola, o incluso ustedes no le prestaron mucha atención en la guía de estudio, pero esto es un tema que también está definido, de cómo se hacía para trabajar cuando las opciones que pueden haber dentro de una condición eran discretas, es decir, son valores puntuales, como acá, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. Bueno, la opción 1 es la que están diciendo por ahí, es una opción que uno no tendría mucho que pensar, decir que si el día es 1, printf
que diga hoy es lunes. Esta sería la primera alternativa. Bueno, si el día es lunes, si el día es 1 hace esto, si el día es 2 hace esto, etcétera, ¿sí? Hasta que si el día es 7, que nos diga domingo. Obviamente faltan los casos del 3 al 6, ¿no? Pero la idea sería esta. Bueno, ¿qué les parece que hay con esto? Acá hay un problema interesante, ¿no? Que es que nunca está bueno repetir tanto lo mismo una y otra vez. Más cuando para hacer algo tan sencillo tengo que escribir tantas líneas de código y faltan un montón, falta más de la mitad de las cosas, de las condiciones. Y además podría ocurrir que alguien me escribe un 0, me escribe un 8, me escribe un 23, que no entra en ninguno de los if, por ende el programa no va a hacer nada. Habría que definir un else, pero el else se tendría que ejecutar solamente si no se cumplió ninguno de los if. Los else se ejecutan cuando no se cumple un if. O sea, si yo pongo acá un else, este else, ¿cuándo se va a ejecutar? Si yo acá pongo un else, ¿en qué momento se ejecuta este si no? Si no, ¿qué? Esto que voy a decir casi que es lo más importante que he dicho en toda la clase. El else se ejecuta cuando no se cumple el if inmediatamente superior. O sea, cuando no se cumple este if, se ejecuta este else. No quiere decir que este si no se va a ejecutar cuando no se cumplió ninguno de estos if. No, el else no tiene ninguna relación con este if ni con este otro. Entonces, si uno ingresa por ejemplo, si uno ingresa un 2, ingresaríamos al martes, pero también ingresaríamos a este else, porque este else se ejecuta si no es 7. Entonces, si uno quiere hacer este programa relativamente robusto para que me muestre algún error con un 8, con un 0 o algo así, utilizar el else podría ser difícil. No digo que no se puede, pero tendrían que pensar bien dónde ponerlo y de qué forma trabajar los if. Entonces podría ser un poco engorroso. Para eso hay otra estructura de decisión que, una vez más, estaba en el curso de ingreso. ¿Alguno la recuerda? El para no es una estructura de decisión, el para es una estructura de repetición. ¿Sí? Es un control de flujo iterativo, no de decisión. O sea, uno con el para no decide nada. Con el para simplemente ejecuta las cosas muchas veces, pero no toma ninguna decisión con eso. Había otra estructura de decisión. El mientras es otra estructura de repetición, igual que el para. Lamentablemente tampoco es una estructura de decisión. Ahí uno se adelanta con la respuesta, pero esa respuesta es en C ya. Yo por ahí estaba preguntando en el curso de ingreso. Teníamos otra estructura de decisión en el curso de ingreso. ¿Alguno pudo leerla? Yo en particular en mi comisión le expliqué, poquito, pero le expliqué. Pero en el apunte estaba. ¿Cuál era? A ver, ¿alguien la recuerda? Bueno, no la recuerda, no importa. Muy mal que se presentaban al curso de ingreso sin haber estudiado eso. Pero es la que se llama según sea. El según sea nos permite justamente realizar una acción según sea el estado de una determinada variable. Vamos a ver cómo se hace eso. La variable que a mí me interesa el según sea es el día. O sea, según sea el día, hago una determinada acción. Como bien está diciendo por ahí Gabriela, sería algo así. Voy a escribirlo y después lo planteamos. Decimos switch. El switch es el según sea el estado que tenga el día, según sea el valor que tenga día, abrimos y cerramos llave y hacemos algo. Según sea el valor de día, hago cosas. Y entonces empiezo a definir los valores que podría tener el día. Y eso se hace con los casos. Digo que case 1, o sea, si día vale 1, 2 puntos, hago las acciones pertinentes para el día que vale 1. Entonces, digo printf, en este caso, vamos a poner lunes. Ahí lo tenemos. Según sea el estado del lunes.
del día, perdón. Si es 1, printf el lunes. Y bueno, ¿cómo les parece que sigue? Sigue así. Si es 2 es martes, si es 3 es miércoles, si es 4, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, y acá les presento el switch case, o el según sea. Bueno, me estoy aburriendo. Y martes. Sigue quedando feo y largo, eso es cierto, pero mucho más lindo que antes. No podemos discutir que esta anotación no es más prolija. El switch lo único que es un caso particular del if que nos permite escribirlo de una forma más breve, ¿sí? Pero es un if, o sea, uno puede vivir tranquilamente su vida sin conocer el switch, ¿sí? Porque básicamente es un si día es 1, hace esto, si día es 2, hace lo otro, si día es 3, solamente que es una notación abreviada, ¿bien? Pero la idea es la misma, no es que con esto pueden hacer mucho más que con lo otro. ¿Ok? Bueno, bienvenidos al switch. Así como está, se puede llegar a entender, pero lamentablemente así como está no funciona. Vamos a ver por qué no funciona. Vamos a ejecutarlo. Bueno, yo voy a apretar un 4. Al apretar el 4, ¿qué debería aparecer según la lógica que yo les planteé? Obviamente tiene que aparecer hay bombos de suspenso que va a aparecer cuando apriete el 4. Obviamente me van a decir jueves, pero bueno, yo les dije que no funciona, así que seguramente por ahí no aparezca el jueves. Pero bueno, la realidad es que estamos. Apretamos Enter. Aparece el jueves, pero también aparece todo lo que está abajo. O sea, funciona más o menos bien, pero hasta ahí nomás, ¿sí? O sea, por lo menos me descartó el lunes, martes y miércoles y me mostró el jueves. El problema es que me mostró todo lo otro. Bueno, ese es un problemita que tiene el switch case, que cuando uno entra a uno de los casos, se ejecuta ese caso, pero también se ejecutan todos los que están por debajo. Para evitar eso, hay que agregarle un comando al case, que es el break. Es un quiebre, ¿no? Un corte, que una vez que uno terminó de hacer todas las acciones que quería en ese caso, le dice, bueno, termina ahí, no sigas con los casos que siguen. Para eso es el break. Fundamental que no se olviden el break, si no van a ejecutar todos los casos que estén por debajo del caso que a ustedes les interesa. Muy fácil olvidárselo. Lo bueno que este break va en todos los lenguajes también. Cuando uno programa sabe que va el break. Bueno, la verdad es que abajo de domingo no hay nada, así que no tiene sentido poner el break, pero lo voy a poner para que recuerden que va por debajo de todos los casos, ¿sí? Bueno, de esta forma sí va a funcionar mejor. Mejor, y diría que bien. Vamos a probar el 5, que nos tendría que decir viernes, y nos dice viernes. Y no solo nos dice viernes, sino que nos dice viernes y solo viernes. Así que ahora sí funciona. Pero bueno, otra vez, esto no es otra cosa más que muchos if evaluando distintas condiciones. Eso es así. Pero es una notación bastante más abreviada, no podemos negar que la escritura es más simpática y amigable. Y además, hasta ahora es lo mismo que un if, pero abreviado. Pero además nos permite hacer algo que con el if era difícil. Yo con el if les dije que nos podría llegar a costar hacer algo, que era lo que les dije que por ahí nos iba a ser difícil hacer con el if. No dije imposible, pero sí dije difícil. ¿Qué era? Hace menos de 10 minutos por ahí lo comenté, cuando estábamos haciendo este mismo ejemplo con el if, les dije, che, ojo con esto, que si lo quieren hacer, se les va a complicar. Va por ahí, que si con el if uno ponía un 8, ponía un 0, ponía un -1, había que con mucho cuidado ver qué hacer con ese else. O sea, cuándo poner el else, en qué momento, dónde y tras qué condición. Bueno, la realidad es que ahí iban a tener que empezar a anidar
los if, que van a tener que, si es 1, hace tal cosa, si no, si es 2, hace tal cosa, si no, y van a tener que empezar a anidar los if con los else para poder resolver eso. Los invito a que lo practiquen después para que vean cómo se hace, que no es fácil. Muchos if y else anidados para también poder chequear que no sea ningún número del 1 al 7. Bueno, acá eso también está resumido, por fortuna, con un comando que se llama default. Por defecto le decís printf, estás mal de la cabeza. No existe ese día. Sin tilde. Día. Vamos a probarlo. El default, ¿qué hace? El default es como un gran si no. Si no se cumplió nada de todo eso, bueno, tirate este mensajito por defecto. Si viene alguien y me dice, no, che, ¿sabes qué? Sí, venite a casa a tomar un café el día 8 de la semana. Y te dicen, no, che, no existe ese día. ¿Sí? Bueno, y esto mismo aplica para cualquier número. Si yo pongo cualquier número que no esté dentro del case, un -6, me dice lo mismo. ¿Sí? Así que este es como un super else, que se ejecuta si no se ejecutó ningún case. Y eso con el if podría ser difícil de hacer. Como bien lo dice ahí Sebastián, el default cumple esa función. Ese gran else, que es un si no se cumplió nada de lo anterior. Que eso no es fácil de programar con muchos if y else anidados uno de otro. Bueno, preguntas que me suelen hacer sobre el switch case es, o sea, las virtudes que tiene, ya se las dije, son esas, ¿no? Que es la notación abreviada y este gran else. Pero tiene también defectos. Es muy probable que el 95% de las veces utilicen un if y no utilicen un switch case. ¿Por qué? Porque en el switch case no pueden hacer operaciones lógicas. O sea, ustedes no pueden poner caso día mayor que 3 and día congruencia en módulo 2 igual a 1. O sea, no pueden poner condiciones rebuscadas dentro del case. Las condiciones son los valores discretos, los valores puntuales que adquiere la variable. Y eso no está muy bueno, ¿no? Porque por lo general nosotros vamos a hacer estas cosas. Si se cumple una determinada condición lógica, hace tal cosa. Va a ser raro que conozcamos los estados de las variables. No imposible, pero es más raro. Entonces, el switch está bueno, pero la verdad es que se usa bastante menos que el if. ¿Sí? El if es bastante más amplio, nos permite hacer más cosas. Y bueno, por eso es que seguramente usen mucho más el if que el switch case. El switch case, el gran uso que tiene, el principal uso que tiene, es cuando uno hace un programa, el clásico menú, ¿no? Cuando uno llama a, qué sé yo, ya nadie llama por teléfono a ningún lado, ¿no? Pero cuando uno llama, qué sé yo, a Edesur porque se le cortó la luz, le dice, por favor, presione 1 si no tiene suministro, presione 2 si no ha recibido su factura, presione 3 si no se ha registrado su pago, presione 4 si necesita asistencia técnica, presione 5, bla, bla, bla. Si va a apretar cualquier cosa, te dice, la opción es incorrecta, por favor, ingrese 1, ingrese 2, etc. Bueno, esa es la gran función en la vida real que tiene el switch case, ¿sí? Para los menús de opciones. ¿Por qué? Porque las opciones son esas y solo esas. Y si vos apretás cualquier cosa, te dice un mensaje por defecto. Pero después para la programación gruesa seguramente tengamos muchos ifs. ¿Okay? Pero la gran función del switch case son los menús con opciones. Nosotros seguramente hagamos algo muy pronto. ¿Estamos hasta acá? Genial. Bueno, y eso es lo último que muestra el PowerPoint. No sé dónde, pero lo muestra. Ahí está. ¿Sí? Acá les muestra otra forma de hacerlo de par impar. Si el caso es 0, par. Si el caso es 1, impar. ¿Sí? Y bueno, después tenemos varios ejercicios para que ustedes hagan y practiquen con esto que estuvimos viendo. Como siempre les aconsejo que ni bien termina la clase se pongan a practicar lo que estuvimos viendo, que lo tienen fresquito, y haciendo los ejercicios.
La clase pasada teníamos del ejercicio 1 al 5 para practicar el print, el scan y las operaciones lógicas. Bueno, ahora tenemos del 6 al 12 para que practiquen los condicionales y todo lo anterior que habíamos visto. Por ejemplo, en el ejercicio 6, que se ingrese un número y decir si es par y si es múltiplo de 5. ¿Cómo se hace múltiplo de 5? Bueno, con la congruencia en módulo 5, o sea, con mod 5. Fácil. Pedir dos números y mostrar por pantalla el mayor de ellos. Esto lo sabemos hacer del curso de ingreso. Pedir tres números y mostrar los números de mayor a menor, ¿sí? De los tres números que se ingresaron. Los que les marqué en rojo son los que me parecen más interesantes para que hagan, los más nutritivos, pero me gustaría que hagan todos igual. Bueno, este también es un clásico del ingreso, ¿sí? Pedir el peso, pedir la altura de la persona, más o menos lo que hice yo, pero con peso, y mostrar por mensaje lo siguiente: el peso es normal, el peso es superior, el peso es inferior, etc., según el índice de masa corporal, donde el índice de masa corporal es el peso dividido la altura al cuadrado. Como no sabemos elevar al cuadrado todavía, hacemos altura por altura. ¿Sí? Ese es el índice de masa corporal, peso dividido altura al cuadrado. Después, otro ejercicio clásico del curso de ingreso, el de saber si un año es bisiesto o no. Se ingresa por teclado un año y queremos saber si es o no es bisiesto. ¿Qué era que un año sea bisiesto? Si es múltiplo de 4 y no termina en doble cero, o si es divisible por 400. Esa es la definición de un año bisiesto. Bueno, este ya lo hicimos, creo. A ver, un número del 1 al 7 que muestra el lunes a domingo, si no muestra error. Bueno, este es el que acabamos de hacer, así que lo voy a pintar en verde. Ya está hecho, fácil. Igual tendrían que hacerlo, sí, porque como saben yo no les mando el código fuente, así lo tipean ustedes. Y el ejercicio 12, pedir por pantalla tres números flotantes y calcular el promedio entre esos tres números. Lo suman y lo dividen por 3. Ese es el promedio entre los tres flotantes. Y después, al final del PowerPoint, lo único que tienen es el consejo de cómo seguir adelante, terminar de hacer la guía 1, la guía 1 es la de la clase pasada, y pueden hacer hasta la hoja 12 de la guía 2. La guía 2 es básicamente condicionales. Y como les dije en la clase pasada, sigan chusmeando los ejercicios del curso de ingreso y traten de hacerlos con C, que es la idea de esta clase e incluso la clase que viene. En la clase que viene terminamos el repaso del ingreso y nos ponemos a ver ya temas nuevos. Pero nos queda una clase más de repaso de conceptos que ya vimos. Y si quieren, bueno, un repaso de estos temas, lo pueden ver desde este video, ¿sí? Así que bueno, la idea es que ahora no tengo mucho más que decir, simplemente ni bien terminemos la transmisión, les dejo todo esto en el campus y fundamental que practiquen, ¿sí? Esta materia es practicar. Escucharme a mí no les va a aportar mucho, lo que les va a aportar es estar muchas horas sentados programando, haciendo esos ejercicios y consultando las dudas que les surjan, ¿sí? Ustedes tengan como premisa que ustedes tienen que programar más de lo que programo yo. O sea, si yo estuve programando una hora, bueno, un poco más de una hora, ustedes mínimo 2 horas deberían estar programando hoy, y eso aplíquenlo para todos los días, ¿sí? Traten de siempre llegar a escribir más de lo que yo escribí, no en tiempo, sino en cantidad de cosas que hice, ¿ok? Así que bueno, nada, practiquen, no tengo más que decir, salvo que tengan alguna duda. Esa ha sido la clase de hoy. Todas clases cortitas por ahora, todas de repaso, de entrada en calor. Estén atentos siempre al cronograma para las clases presenciales y virtuales. Semana que viene es feriado, es que no tenemos clase, pero ya la otra clase creo que sí. Pero chequenlo, porque yo no me acuerdo. Sí, la otra clase es presencial la que viene. Bueno, buenísimo. Pero no es la semana que viene porque es feriado. No, la clase que viene dije por eso. Exacto, sí. Sí, y estén atentos al aula, que todavía no lo sabemos. Sí, yo tampoco, no sabemos cuál es el aula, por eso no lo publicamos. Ni bien lo sepamos, lo pongo ahí en la pestaña principal del campus. El laboratorio quiere decir que les toca una sala de máquinas. ¿Cuál? No sé. Todavía no sabemos. Nosotros les vamos a decir el número de aula, ¿sí? Cuando lo sepamos nosotros. Por ahora no lo sabemos.
Bueno, si no hay más consultas, terminamos aquí. Ya mismo pongo disponible todo lo que hemos visto. Y nos estamos viendo. No, por favor, gracias a ustedes. En un ratito subo la grabación y todo esto. Un abrazo. Suerte, nos vemos. Hasta pronto.